El otro día estaba escuchando un video que se hizo viral le preguntaban a alguien que qué era lo más inteligente que había hecho en esta vida o qué era lo más inteligente que se podía hacer en esta vida. Y él decía que retirarse a tiempo. Y creo que es verdad. Creo que el retirarnos a tiempo de una relación enfermiza, tóxica, de codependencia, retirarnos a tiempo de un trabajo que ya no nos entusiasma, retirarnos a tiempo de un negocio que ya no da, que ya no es negocio, que le estás poniendo, retirarnos a tiempo de una fiesta que ya están todos borrachos y que de pronto puede haber un accidente por ahí, retirarnos a tiempo de una deuda financiera, retirarnos a tiempo de una relación clandestina, de este tema de infidelidad. Y bueno, básicamente es de las cosas que nos afrontamos los seres humanos y que yo me he dado cuenta que las personas que tienen mucha claridad en cuanto a poner límites, cuanto a saber decir que no, son las que menos batallan con este tema y se van a tiempo, son valientes, aceptan, porque hay una parte de nosotros que sigue como estirando la liga, ¿no? Y queriendo que eso siga, tal vez por comodidad, que es la mayoría de las veces por comodidad, también es porque creemos que no vamos a poder encontrar otra persona, otro trabajo, otro negocio. Y qué bueno, ojalá que no. Esa es la mejor idea y la mejor cosa que nos podría pasar. Ojalá que no encontráramos lo mismo, que encontráramos algo mejor. Y es súper importante en este tema de cómo hacerle para retirarnos a tiempo. Hay como cosas muy básicas que tenemos que hacer, pero lo importante es detectar esas banderas rojas de que ya se está pasando, ¿no? Creo que el desarrollar la autoobservación, el desarrollar como esta habilidad y capacidad de estar presentes y poder observar que cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo me he sentido últimamente en esta relación, en este trabajo, cómo han sido mis días. A mí me ayuda mucho el anotar mis emociones, cuáles son estas emociones que vivo constantemente y luego voltear a verlas de, oye, casi muchos días he estado en miedo, o muchos días he estado en enojo, o muchos días he estado en decepción. El otro día mi querida Marcela Corral hizo un calendario, una propuesta de calendario anual, y ella proponía que en el calendario, de acuerdo a los días, estuvieras eligiendo, te dieras, te autoobservaras y dijeras a ver cuál fue la emoción predominante el día de hoy y la colorearas. Y entonces durante el mes pues puedas tener más claridad de ver en cuál emoción te encontraste más seguidamente, ¿no? Los seres humanos tenemos emociones, suben y bajan, cambian, pero ya si te estacionaste en alguna de ellas, y generalmente cuando hay este tema de retirarnos a tiempo es miedo, de no sabernos retirar a tiempo es miedo, miedo de avanzar, miedo de movernos, miedo. Entonces, el desarrollar esta habilidad y capacidad de observarnos y de reconocer que, oye, últimamente he estado sintiendo mucho miedo. Y luego, después de reconocer eso, podemos ver qué estamos pensando, ¿no? Básicamente, vamos a trabajar siempre con creencias. Por ejemplo, ¿por qué no nos retiramos a tiempo de una relación? Pues porque creemos que no vamos a encontrar a alguien que nos ame como ame, entre comillas, o creemos que no vamos a encontrar a nadie porque pues ya no estamos en nuestras mejores carnes o porque ya no estamos en nuestras mejores épocas. Y entonces todas esas creencias se van acumulando y hacen que no nos podamos retirar, que no tomemos el valor y que trascendamos ese miedo de movernos de ahí. ¿Qué nos hace quedarnos en un trabajo? Lo mismo, la creencia de que no voy a encontrar otro, la creencia de que pues ahí es el único que me toca, es lo que hay, ¿no? Y entonces ahí seguimos y nos mantenemos. ¿Qué nos hace no retirarnos de un negocio que ya no es negocio? Lo mismo, creer que, creer que pues ahí todo me podría dar. Y hay otra cosa que yo me he dado cuenta en el tema de los negocios, no veo a tantos temas de negocios, pero sí de pronto sale a colación, ¿no? Que el estrés o la ansiedad o el miedo eh,
pues obviamente que hay temas de negocios, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que es como si fuera muy difícil aceptar que algo terminó, como si fuera muy difícil aceptar que hasta ahí dio, ¿no? Y entonces es muy loco porque es algo, todo en esta vida empieza y termina en algún punto. Y entonces si tenemos esta frase a la mano y reconocerla, ¿no? Y decir, oye, sí es cierto, todo empieza y termina en algún punto. Y estar familiarizados con esto, ¿no? Y saber que si una cosa se acabó, va a empezar otra. Y si esto se acabó, entonces tengo que cerrarlo y no lamentarme y no culpabilizarme, ¿no? Y entonces es como de sentido común, pero sobre todo de valentía. Por eso repito que esta palabra de valentía, de trascender el miedo, de ir y decir, ok, voy a decir que no, es la última vez que hago esto, es la última vez que, o irnos animando a poner los límites. El otro día vi una paciente, porque el siguiente punto que iba a tocar es el de una fiesta que ya se está poniendo tensa. Es una paciente que no sabe de límites, es decir, que no le enseñaron en su casa a ponerse los límites, a saber decir que no, y entonces obviamente ahorita en la etapa en la que está transitando, tiene 25, 24 años, le está costando un montón, le está costando mucho porque pues no sabe irse de las fiestas cuando ya se acabó. Y ahí sigue y de pronto ya todos están en estado de ebriedad completa y entonces empiezan los desórdenes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede por ahí? Pues que obviamente casi todos los fines de semana, o no todos los fines de semana, pero una vez de vez en cuando, pues hay accidentes, hay temas de que no, algo se pierde, de pronto algo no sale como estaba planeado y entonces se sale de control, por así decirlo de alguna manera. Pero si nos retiramos a tiempo, si nos vamos de la fiesta a la hora que dijimos que nos íbamos a ir, con la persona que nos dijimos que nos íbamos a ir, que dijimos que nos íbamos a ir, y desarrollar esta habilidad y capacidad de sentirnos orgullosos de saber decir que no. Hasta aquí, hasta la 1 tengo permiso, hasta las 2 de la mañana tengo permiso, o yo me quiero ir a esta hora porque ya estoy cansado, pero me doy cuenta que, pues como obviamente, y lo repito siempre en los podcasts, estamos desconectados de nosotros mismos, entonces no conectamos con nuestros cuerpos y sobre todo con saber y reconocer cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Las deudas financieras es un tema fuerte que yo veo, eso sí, veo tema financiero con el tema del dinero en casa y el tema de la administración personal y las deudas. Es un tema muy común, muy concurrido y la verdad que cuando nos damos cuenta que ya no podemos pagar, más vale acercarnos a la institución financiera a la que le debamos y confesarnos, porque luego pasan tiempo en donde luego te están persiguiendo y eso se pone más tenso, cada vez más tenso, cada vez más tenso, es un estrés tras estrés y entonces generamos estrés del estrés en lugar de retirarnos a tiempo, pero está la creencia de que me voy a recuperar, está la creencia de que tal vez después voy a vender algo y entonces, y ahí seguimos y nuestro cuerpo obviamente lo resiente y nuestro estado de ánimo. Retirarnos a tiempo de una relación clandestina, como lo repito siempre en los podcasts, también es de un tema muy concurrido. ¿Por qué nos alinea la vida o por qué nosotros nos acercamos a tener una relación clandestina teniendo una relación, un compromiso matrimonial? Pues obviamente porque están las creencias y sobre todo porque tal vez esta es una bandera roja de habernos retirado a tiempo de nuestro matrimonio, habernos retirado a tiempo de eso que ya no nos hace vibrar, que eso que ya no nos hace sentir, o tal vez el deseo de estar viviendo una fantasía, ¿no? Una realidad que no es como tal. Observemos cómo en todo, por ejemplo, en las deudas financieras, la persona las personas usan mucho la fantasía y es como fantasear mucho de me ver bien
pero no hago nada al respecto para que me vaya mejor. Y entonces seguir como con esa ilusión y es no saber poner un alto, no tener estrategias o no tener un planteado, un panorama de, oye, ¿qué pasaría si pasara esto, no? Y no solamente decirlo, sino ejecutarlo. ¿Qué pasa cuando nos retiramos a tiempo? Todos quedamos a salvo. Nuestro cuerpo, nuestra salud, todo, nuestras relaciones, nuestra familia, todo se siente en paz. ¿Qué pasa si en una relación que ya se está volviendo tóxica me animo, tomo el toro por los cuernos y digo que ya no más? Todo se alinea. Empiezo a sentir como una tranquilidad y una paz. Observa cómo cuando dices que no, se siente un poco de tensión, pero después dices, qué rico que no fui, qué rico que ya me fui de ahí, ¿no? En un trabajo que ya no, pero como en tu mente todavía no cabe la posibilidad que puedas estar en otro, pues te sigues quedando ahí. Pero ¿qué pasaría si de pronto te animas a renunciar? Te animas a renunciar, obviamente porque ya tienes claridad en tu mente a dónde te vas a dirigir, tienes algunos ahorros, ya mandaste currículums a otro lugar, ya te hablaron de algún otro lugar, pero todo esto se tiene que planear en nuestra mente para que eso suceda. ¿Qué tal que ves que un negocio ya no da o que ya no está dando? Ya le estoy estirando y me salen numeritos rojos de vez en cuando y no siempre todos son favorables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en ese momento te retiras? Ya no hay deudas en el banco, o no va a haber deudas en el banco, no va a haber enojos, no va a haber estrés, no va a haber ansiedad. Es muy simple y sé que se suena muy fácil y a la hora de ejecutarlo es muy difícil. Entonces por eso es importante trabajar en los límites, trabajar en tener una planeación, trabajar en tener a la mano varias posibilidades, ¿no? Y ejecutar esas posibilidades. Creo que la cosa, ya para cerrar, creo que la cosa más importante en este tema son estos apegos y las creencias, ¿no? Para mí la creencia más importante que se tiene que trabajar en estos temas es reconocer que retirarse a tiempo también es una victoria. De hecho, es una victoria porque las personas que se animan a retirarse después cuentan en terapia que se sienten mejor que nunca. Es como quitarse un peso de encima, como quitarse toda esa carga que venían ahí trayendo, arrastrando de tantos años. Y es como, después hasta comentan, y me da risa porque pues sí, es verdad, de que lo hubiera hecho antes. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿No? Y bueno, el recriminarnos o culparnos pues no sirve de nada. Pero sí es importante darnos cuenta que también retirarnos a tiempo más bien es una victoria. Que nos impide hacerlo los apegos. Entonces es importante, son tres cosas importantes las que para cerrar este podcast me encantaría que te pues que te reconocieras o que las vieras o que las pensaras. La primera es límites. Si no tenemos límites, si no nos sabemos de autocontrol, si no conectamos con nosotros mismos y decimos hasta aquí, pues difícilmente vamos a poder retirarnos a tiempo de cualquier lugar, de cualquier situación. El plantearnos las soluciones, posibles soluciones, qué pasaría si, y ver más allá, planificar, ¿no? El tema de los apegos es un temazo que de hecho luego voy a extenderme más profundamente porque no son los deseos de tener más, sino el apego a la creencia de que si tengo más de eso, valgo más. Me doy cuenta en los temas de los negocios y en los temas de los dineros de las personas. Es como el apego al dinero, el apego al estatus social, el apego a... Entonces creo que es muy importante trabajar en ello. Así que te invito a que cambies la creencia de que retirarse es de cobardes y cámbiala a invitar a tu mente a darte cuenta que retirarse a tiempo también es una victoria.